Partamos entonces con los proyectos privados y su ciclo de vida. Un proyecto privado nace cuando hay una necesidad que está insatisfecha. Por ejemplo, podemos ver en el diario un día que hay una demanda de vivienda y que no está satisfecha esa demanda. Entonces, a partir de eso, nosotros vemos que existe una oportunidad de negocios. Detectamos una necesidad y se nos ocurrió la oportunidad de negocios. O sea, podemos hacer dinero satisfaciéndola. Esa oportunidad luego pasa a convertirse en una idea de negocio. Entonces nuestra idea es, bueno, hay una demanda por vivienda, hagamos una empresa constructora, por ejemplo. La idea ya es como un borrador de lo que va a ser nuestro negocio proyectado en el futuro. Pero no basta con eso. Esta idea de negocio la tenemos que estructurar en un proyecto. El proyecto luego se evalúa y nos puede dar como resultado que es una mala idea, entonces chao, nos olvidamos, o que es una buena idea y en ese caso necesita recursos. El proyecto es una metodología estructurada para que nosotros podamos poner números, poner especificaciones y luego poder evaluarla de acuerdo a una metodología bien conocida. En el caso que nosotros determinamos que era buena idea y que valía la pena invertir recursos, nuestro proyecto se convierte en un negocio. Este negocio nos da retorno, nos retorna lo que invertimos y además nos da ganancia. Ahí vemos a los señores inversionistas cómo se ríen recibiendo sus ganancias, ¿no es cierto? Como vemos, el ciclo de vida de un proyecto tiene 5 etapas y estas 5 etapas se cumplen normalmente para todos los proyectos privados de inversión. Primero veamos cuál es la diferencia entre idea y proyecto. Se las voy a mostrar bien gráfica para que se les quede grabado. Un arquitecto tiene la idea de un edificio, entonces hace un boceto. Esa es la idea. Sin embargo, antes de construir el edificio no lo puede construir en base al boceto, sino que tiene que hacer un plano de arquitectura con las medidas, con los costos, con cuánto va a ganar. Y ahí puede saber si la idea era buena o mala. Cuando tenía el boceto solamente tenía una intuición. La metodología de proyectos de inversión. Los proyectos privados se hacen en etapas. Lo primero que debemos hacer nosotros cuando tenemos un proyecto privado es determinar cuál va a ser nuestro volumen de ventas o tratar de pronosticarlo y a qué precio vamos a vender nuestro producto o servicio. Esto se hace mediante un estudio de mercado. El estudio de mercado, a su vez, nos tiene que dar paso a que podamos elaborar una estrategia comercial que nos va a decir, para llegar a ese volumen de venta que queremos, cómo tenemos que hacerlo, cuánto precio tenemos que cobrar y qué cosas tenemos que hacer. La segunda cosa que tenemos que hacer es determinar las inversiones y los costos de operación. Esto es lo que se llama el estudio de ingeniería. Aquí me equivoqué, puse inversiones y costos. Ahí debía decir estudio de ingeniería. Y la tercera etapa es determinar las necesidades de personal y recursos humanos. Y esto se llama organización, un estudio de organización y sistemas de control. Estas etapas son sucesivas. Primero el estudio de mercado y la estrategia comercial que nos va a decir cuáles pueden ser nuestros ingresos. Y luego las inversiones y costos y la organización y control que nos va a decir cuáles van a ser nuestros egresos. Todo esto está en la etapa de formulación del proyecto. Una vez que nuestro proyecto está formulado, o sea que pronosticamos cuáles van a ser nuestros ingresos por venta, que determinamos cuáles van a ser las inversiones que requerimos, que determinamos cuáles van a ser nuestros gastos, nuestros costos, también determinamos cuáles van a ser nuestras necesidades de personal. Entonces es hora de que pasemos a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación del proyecto. Para esto es necesario primero hacer un presupuesto y luego un flujo. En la siguiente clase vamos a ver aplicado un pequeño negocio, cómo se hace y qué significa la evaluación del proyecto
mediante el cálculo del valor actual neto. Vamos a explicar ese método que es prácticamente el más usado para evaluación de proyectos privados de inversión. Los invito entonces a ver en nuestra próxima clase cómo se evalúa un proyecto para el ejemplo de una pequeña empresa. Muchas gracias.